Hoy 13 de septiembre celebramos en la iglesia la memoria litúrgica de San Juan Crisóstomo. Se llama este santo. Es un santo antiguo del siglo IV y un padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia más importantes, más reconocidos. San Juan Crisóstomo nació en torno al año 350 en la ciudad de Antioquía, una de las ciudades más importantes del Medio Oriente en aquella época, ubicada en donde hoy es la región de Siria. El padre de San Juan Crisóstomo murió cuando él era pequeño. La madre quedó viuda de joven, tenía 20 años. La madre, cuando quedó viuda, no se volvió a casar, sino que se dedicó enteramente a la educación de su hijo Juan. La madre era muy cristiana, con lo cual logró transmitirle la fe a su hijo. Y también se esmeró para que su hijo recibiera una muy buena educación clásica, humanista. Estudió a los autores clásicos. Fue creciendo Juan Crisóstomo y se inclinó al estudio del arte de la oratoria. Este hombre fue un gran orador, uno de los mejores oradores de la época, sin duda. Y de hecho, la palabra Crisóstomo quiere decir boca de oro. Es decir, Crisóstomo es un título o un adjetivo que le agregaron después. No era el nombre original de Juan. Después le empezaron a decir el Crisóstomo, ¿no? El boca de oro, por la elocuencia de sus palabras, por la fuerza de su oratoria. Pero además de la oratoria, este hombre tuvo una fuerte inclinación a la vida religiosa, una vocación muy grande a la vida religiosa. Quiso ser monje, y de hecho fue monje, primeramente en la propia casa de la madre, porque no quería dejarla sola a su madre, con lo cual en la casa materna armó un monasterio, y cuando la madre murió, se retiró al desierto, un lugar más alejado, a una cueva, para llevar allí vida solitaria, vida de monje, vida de ermitaño, dedicándose al silencio, a la oración, a la meditación, a la penitencia. Luego de estar en el desierto, como monje ermitaño, regresó a la ciudad de Antioquía. Le pidieron que volviera porque necesitaban de él. Además, su salud se había malogrado, así como monje ermitaño, producto de las condiciones ambientales en donde estaba y también producto de sus penitencias, de su ayuno. Bueno, tuvo que volver a Antioquía a colaborar con el obispo de ese lugar, ordenado sacerdote y luego ordenado obispo, no de Antioquía, sino de otra ciudad importante también llamada Constantinopla. Había quedado vacante la sede de Constantinopla y
bueno, lo nombraron obispo a San Juan Crisóstomo, que ya tenía buena fama, ¿no es cierto? Sobre todo la fama de ser un gran orador. Este hombre usó el don que Dios le dio, el talento que Dios le regaló de la oratoria, la usó para predicar el Evangelio, para predicar la verdad, para corregir vicios del pueblo, corregir errores, fustigar el pecado, los vicios, para defender la causa de la justicia. Eran famosos los sermones de San Juan Crisóstomo, que duraban 2 horas. 2 horas. Al principio, una vez por semana, en la misa, los domingos, luego más de una vez por semana y finalmente todos los días. La gente quería escuchar a San Juan Crisóstomo. Eran palabras realmente edificantes, que calaban hondo en el corazón de esos oyentes, y muchos se convertían. Así lo hizo siendo sacerdote, predicando en los templos, y no solamente en los templos, también en las plazas, y luego también como obispo se dedicó a la predicación. Además, como obispo también hizo muchas obras de caridad, de misericordia, sobre todo con los pobres. Era muy amigo de los pobres, este hombre, que daba sus bienes materiales a los pobres. Y cuando hablaba, cuando predicaba, también lo hacía en este sentido, pidiéndole a la gente esa solidaridad con el pobre. Especialmente fustigaba a aquellos ricos o a aquellas personas que tenían mucho apego a los bienes materiales y que por ello despreciaban o se olvidaban del pobre. Con estas personas San Juan Crisóstomo era muy duro. San Juan Crisóstomo, además, siendo obispo, evangelizó en los campos, armó procesiones, fundó hospitales, y en un momento se enfrentó con el emperador de ese momento, llamado Arcadio, y sobre todo con la mujer del emperador, Eudoxia, la emperatriz. Porque esta mujer había obrado injustamente con 2 personas a las cuales había perseguido de manera injusta, y San Juan Crisóstomo salió en defensa de estas 2 personas perseguidas injustamente por la emperatriz. Y empezó a criticarla a la emperatriz por esta conducta injusta. Entonces, esta mujer, enojada, se ve que le llenó la cabeza a su marido, al emperador, y en connivencia con algunos obispos que no lo querían a San Juan Crisóstomo. Porque a veces pasa eso, ¿no? Es decir, los santos generan envidia en otras personas, incluso en personas que son colegas, en personas de la propia iglesia. Eso es bastante común en la vida de los santos. Bueno, a San Juan Crisóstomo no lo querían algunos obispos. ¿Por qué no lo querían? Y bueno, porque era un santo, ¿no? A lo mejor le tenían envidia.
o no soportaban la manera de hablar de este hombre. Bueno, cuestión que estos obispos, había sobre todo uno que no lo quería, llamado Teófilo, en unión con la emperatriz Eudoxia lograron un castigo para San Juan Crisóstomo, que fue el destierro. 2 veces lo desterraron de Constantinopla. En aquella época el destierro era un gran castigo, el exilio. O sea, Juan Crisóstomo no era un obispo ¿cómo decir?, obsecuente o subordinado al poder estatal, ¿no?, o al emperador del momento. Era un obispo libre que si tenía que criticar al emperador o a la emperatriz lo hacía, por más que luego tuviera que sufrir algún castigo. No era un obispo acomodado con el gobierno u obsecuente con el poder político de aquel momento. Así que bueno, 2 veces lo desterró esta emperatriz, y en la segunda oportunidad, en la segunda vez, en el segundo destierro, que fue en las cercanías del Mar Negro, allí San Juan Crisóstomo murió. Ya estaba mayor, enfermo, grave, débil, y murió un 14 de septiembre del año 407. Bueno, pidamos al Señor, por medio de este gran hombre, este boca de oro, este gran predicador, también nosotros usar nuestra boca, usar nuestra lengua, no para hablar cosas superficiales, no para hablar cosas que no edifiquen a otros, no para hablar palabras vacías o vanas, sino usar nuestra boca, la lengua, la voz, para edificar a otros, para decir la verdad, para predicar a Cristo, como lo hizo este hombre Crisóstomo, el boca de oro. Y que también, viendo su vida, escuchando su vida, aprendamos a tener esa libertad frente incluso a los poderes del mundo. Este hombre que no se achicó frente a los poderes del mundo, el emperador, la emperatriz, sino que con total libertad lo único que buscaba este hombre era vivir en la verdad, decir la verdad, defender a los pobres, defender la causa de la justicia. Era lo único que él buscaba, y así vivió, con esa libertad de espíritu, incluso frente a los poderes terrenales de aquel entonces. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros.